Bienvenidos una vez más. Mi nombre es Melvin Ardón y estamos en Crecer uno y hoy vamos a ver la lección número 3. No se te olvide suscribirte al canal y dejarle un like y compartirlo con alguien que aún no sea discipulado. Hoy estamos en la lección 3 del discipulado de Crecer uno y esta lección está titulada La Biblia, escuchando a Dios. Entonces, Ah, vamos al texto del día de hoy. En el estudio anterior, aprendiste que la Biblia es tu comida espiritual y que lo que necesitas hacer parte de tu dieta diaria. Entonces, necesitas hacer la Biblia parte de tu dieta diaria, pues te da fortaleza para enfrentar los retos en el camino. Dios te impartió vida espiritual al recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. Pero ahora necesitas crecer y desarrollar esa vida espiritual. Ahora tienes una fe viviente y te has embarcado en un viaje maravilloso, a fin de darte dirección en el camino. Dios te ha provisto con un libro de guía, la Biblia. Este libro te guiará a descubrir todo lo que necesitas para emprender el viaje de tu nueva vida con éxito. La Biblia es la biblioteca divina donde se encuentra la sabiduría de Dios. Esta es divina porque tiene que ver con 66 libros y 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Entonces, la Biblia es esta biblioteca divina y está dividida en 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Esta fue escrita por 36 a 40 personas tan diversos como pastores, reyes, sacerdotes, líderes militares, pescadores, etc. De 3 diferentes continentes que vivieron en un periodo de aproximadamente 1600 años. Entonces la Biblia fue escrita por cerca de 40 personas diferentes, pastores, reyes, sacerdotes, líderes militares y hasta pescadores, y se expande en un periodo de 1600 años. Pero lo que realmente hace este libro único es que fue escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Es decir, fue escrito por hombres, pero estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Mira lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces vemos que que la Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿de qué otra forma podrían estar de acuerdo estos autores si tenían tan diferentes trasfondos, tan diferentes experiencias, tan diferentes culturas, vivían en diferentes épocas y tenían diferentes posiciones en la sociedad? Por eso la Biblia es fidedigna y no tiene contradicciones, pues ha sido inspirada por el Espíritu Santo. La Biblia se llama la palabra de Dios, porque tiene su origen en Dios mismo. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, porque tiene su origen en Dios mismo. Y como Dios es perfecto, podemos esperar que su palabra lo sea también. La Biblia no es de interpretación privada, pues siempre se interpreta a la luz de la misma Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice esto. Pero ante todo, sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Entonces, la Biblia es su propio intérprete. La palabra inspirada es una traducción de la palabra griega que se pronuncia theopneustos, que significa procedente del aliento de Dios. Por eso incluye Josh McDowell, dice lo siguiente, lo cual refuta la idea de que haya en ella mito y error. ¿Por qué? Porque es inspirada de Dios, es el aliento de Dios.
Puesto que Dios respalda estos escritos y Él es perfecto, el resultado debe de ser infalible. Si así no fuera, podrían haber errores inspirados por Dios. La inspiración significa que Dios, Espíritu Santo, obró de un modo sobrenatural y único, de tal manera que las palabras escritas por los autores de las Escrituras también fueron las palabras de Dios. Los autores humanos de las Escrituras escribieron de modo espontáneo, usando su propia mente, su personalidad y su experiencia, pero sus palabras no fueron meramente palabras de hombres, sino en realidad fue palabras de Dios. La Biblia contiene la verdad y tiene poder para cambiar. Al momento que levantamos una Biblia, levantamos la verdad. El tema de toda la Biblia es Cristo y su salvación del hombre. La Biblia no solo contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Es un libro vivo y para entenderla necesitamos vida espiritual. Primera de Corintios 2:14 nos dice lo siguiente: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. Si no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Entonces, el deseo de Dios es que su palabra se viva en toda. El deseo de Dios es que su palabra se viva en la vida cotidiana. Josué 1:8 dice lo siguiente: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. El deseo de Dios es de que su palabra se viva en la vida cotidiana, que su palabra no se aparte de nosotros. Si tienes tiempo, pausa el video y puedes marcar este versículo en tu Biblia. Es muy importante. Y también piensa en esta pregunta: ¿qué aprendiste hasta ahora en esta lección sobre la Biblia que no conocías anteriormente? Quizás lo que se dice que fue escrito por cerca de 40 personas, o que fue escrito en un periodo de 1600 años, que fue inspirada por Dios. Todo esto, lo que es la palabra de Dios. ¿Qué aprendiste hasta ahora en esta lección sobre la Biblia que no conocías anteriormente? La enfermedad más común entre los creyentes es la anemia espiritual. Para crecer espiritualmente, necesitamos alimentarnos de la Biblia constantemente. Primera de Pedro 2:2, y ya lo hemos leído varias veces. Primera de Pedro 2:2 dice lo siguiente: deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Entonces es por medio de la palabra que nosotros crecemos para salvación. Entonces necesitamos alimentarnos de la Biblia constantemente. Hay seis cosas que necesitas hacer para que la palabra de Dios sea una parte vital de tu vida diaria. Número 1, y esto vamos a usar nuestra mano. Entonces, usando nuestra mano, levanta el dedo meñique. Y el dedo meñique es la primera cosa que tenemos que hacer, es escuchar la palabra de Dios. Es importante que escuches la palabra de tu pastor o maestros, pues ellos te proveen perspectivas de las Escrituras y te levantan el apetito hacia la Biblia. Una de las formas que Dios te nutre es a través de oír a un maestro compartir sobre un pasaje específico. Hebreos 13:7 nos dice: acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Entonces somos llamados a imitar a la fe de aquellos que nos enseñan la palabra de Dios. El segundo paso, la segunda cosa que necesitas hacer para que la palabra de Dios sea parte vital de tu vida, es leer la palabra. Y este es el dedo anular. Lee la Biblia con cuidado y solicitud.
Ven a la Biblia con la intención de entenderla y busca de todo corazón asir sus verdades. Hechos 17:11 dice lo siguiente: Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Esta gente leía la palabra. Entonces, la segunda cosa que debemos hacer para nosotros hacer de la palabra de Dios sea parte vital de nuestra vida es leer la palabra. Una lectura distraída, con falta de sinceridad, nunca hará nada por ti. Necesitamos continuamente leer con cuidado, concentrarnos y acordarnos que Dios mismo nos ha hablado a través de su palabra. Entonces lee la Biblia, pidiéndole al Espíritu Santo que ilumine tu corazón. La Biblia es la palabra inspirada de Dios y no puede ser entendida solamente por la mente natural. Necesitamos ser debidamente iluminados para entender sus verdades. Entonces necesitamos la iluminación divina de parte de Dios para poder entender sus verdades. Salmos 119, 18 y 27 dicen lo siguiente: Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Y el versículo 27 dice: Hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. Aprenderás más de la Biblia por medio del Espíritu Santo que de todos los libros que podrías leer acerca de la Biblia. Así que pídele que su Espíritu te revele esas verdades para que las apliques a tu vida. Dale el derecho de enseñarte, corregirte y dirigirte a la palabra de Dios. Salmos 119, 130 dice así: La exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. La palabra de Dios nos da entendimiento. Entonces, lee la Biblia con diligencia. No importa qué tan ocupado estés, nunca estés demasiado ocupado para nutrir tu alma. No vivas una vida raquítica espiritual. No vivas una vida anémica espiritualmente hablando. Pregunta: ¿qué pasa cuando dejamos de alimentarnos espiritualmente? ¿Qué sucede cuando dejamos de alimentarnos espiritualmente? Si quieres, pausa el video y piensa en esto. ¿Qué pasa si ya has dejado de alimentarte espiritualmente? Si no has estado leyendo la palabra de Dios. Un tiempo devocional diario es una indicación de que estás tomando en serio tu crecimiento, y eso lo trabajamos la semana pasada. Es indispensable estar en continuo contacto con la fuente de tu vida espiritual, que es Jesucristo. Aprenderás de Él a través de su palabra cómo vivir todos los días. Entonces, lee la palabra de Dios. La tercera cosa que tenemos que hacer es estudiar la palabra de Dios. Entonces, primero, escuchar. Segundo, leer. Tercero, escuchar la palabra de Dios. Según este es el dedo de en medio. Entonces, si ves tu mano, ya viste el meñique es que nosotros debemos de escuchar la palabra de Dios. El dedo anular es que debemos leer la palabra. Y ahora la tercera cosa que debemos de hacer es estudiar la palabra de Dios, el dedo de medio. Segunda de Timoteo 2:15 dice lo siguiente: Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Tercera cosa que tenemos que hacer entonces es estudiar la palabra de Dios. No solo existe la necesidad de leer y escuchar la Biblia, sino que también de estudiarla. Haciendo preguntas acerca del pasaje te hará profundizar en la Biblia.
Siempre es recomendable tener un lápiz y papel a mano. No solo existe la necesidad de leer y escuchar la Biblia, sino también de estudiarla. Haciendo preguntas acerca del pasaje te hará profundizar en la Biblia. Siempre es recomendable tener un lápiz y papel a la mano. Esdras 7:10 dice, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Es importante estudiar la palabra de Dios. Para eso también tenemos nuestros grupos de vida. Tú puedes participar en uno de estos grupos de estudio bíblico y ahí estudiar junto a la palabra de Dios con tus hermanos y tus hermanas en la fe. La cuarta cosa que tenemos que hacer es, y este sería el dedo índice, es memorizar la Biblia. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Esto de atesorar la palabra en el corazón es memorizarla y eso nos va a ayudar a no pecar contra Dios. El memorizar nos hace que empecemos a reaccionar como Dios quiere que actuemos. La espada del Espíritu nos ayuda a tener victoria sobre Satanás y la tentación, pues te acordarás de lo que dice la Biblia cuando lo necesites. Deuteronomio 30:14 dice lo siguiente, pues es la palabra, está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Entonces, pues la palabra está muy cerca de ti. Si has memorizado las escrituras, entonces la palabra va a fluir de ti, está en tu corazón y te va a ayudar a que la guardes. Además, tendrás versículos inmediatamente disponibles para testificar y ayudar a otros en momentos de necesidad. La quinta cosa que tenemos que hacer, entonces, que necesitamos hacer para que la palabra de Dios sea una parte vital de nuestra vida diaria es la siguiente. Necesitamos meditar la palabra de Dios. Y este es el dedo gordo. Salmos 1, 2 y 3 dice lo siguiente. Salmo 1, 2 y 3. Sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prosperará. Entonces, necesitamos meditar en la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios es pensar en lo que has leído o memorizado. No crecerás por hacer muchas actividades cristianas, sino por meditar en la palabra de Dios. Eso da crecimiento. Dios quiere que repases su palabra una y otra vez hasta que venga a ser parte de tu vida. Necesitamos meditar en la palabra de Dios. Y la sexta cosa que necesitamos hacer es obedecer la palabra. Y esto sería en la palma de tu mano, ¿no? A obedecer la palabra. Santiago 1:22 dice lo siguiente. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Entonces, necesitamos no solo meditar, no solo memorizar, no solo estudiar, no solo leer y no solo escuchar, más necesitamos poner la palabra en acción. Necesitamos obedecer la palabra de Dios. La Biblia se lee para adaptarse a ella y obedecerla. No para que la Biblia se adapte a nosotros. No, nuestra vida se tiene que adaptar a ella y obedecerla. Es imposible entender las Escrituras sin tener una disposición de actuar sobre lo que lees. Salmo 119, versículo 15 al 17 y versículo 24 dice lo siguiente. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Y el versículo 17 dice, favorece a tu siervo para que viva y guarde
tu palabra. Y Salmo 119, 24 dice, también tus testimonios son mi deleite, ellos son mis consejeros. Entonces, solo si estás dispuesto en seguir las verdades, solo si estás dispuesto a seguir las verdades que ya conoces, el Espíritu Santo no te dará más perspectiva. Entonces, solo si estás dispuesto a seguir las verdades que ya conoces, el Espíritu Santo no te dará más perspicacia. Preguntas de repaso. ¿Por qué me daría Dios más perspectiva si no obedezco lo que ya está escrito en su palabra? Muchas veces nosotros queremos saber más, nosotros queremos entender más, pero si no obedecemos, quizás esa es la razón por la que no tenemos crecimiento en nuestras vidas, porque no obedecemos lo que ya está escrito. Entonces, la palma da a los dedos fuerza. La obediencia nos da fuerza espiritual y madurez. Podemos escuchar, leer, estudiar y memorizar la palabra, pero si no estamos dispuestos a obedecerla, entonces no habrá fuerza. ¿En cuál de estos hábitos necesitas trabajar o mejorar? Si quieres, pausa el audio o el video y pregúntate, ¿en cuál de estos hábitos necesito trabajar? ¿Será que necesito escuchar más la palabra? ¿Será que necesito leer más la palabra? ¿Será que necesito estudiar más la palabra? ¿O quizás memorizar más la palabra? ¿O quizás obedecer la palabra? Deja en tu comentario ahí, si llegaste a este punto en el video, deja tu comentario ahí, por favor, y di, esto es lo que necesito trabajar más. Este hábito necesito trabajar más. Necesito escuchar más de la palabra de Dios. ¿Y por qué? ¿O cómo lo vas a hacer? Necesito leer más. ¿Cuál va a ser tu meta? Necesito estudiar más. ¿A qué grupo te vas a integrar? Necesito memorizar más. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿O necesito obedecer? ¿En cuál de estos hábitos necesitas trabajar o mejorar? Entonces, te invito a que, a que continúes estudiando la palabra de Dios, pero no solo eso, que escuches la palabra, que memorices la palabra, que medites en la palabra y que pongas en acción, es decir, que obedezcas. También, si gustas, te podemos mandar la copia del discipulado para que tú lo tengas también y puedas volver a leerlo. Y en el discipulado, en las lecciones, tenemos incluso, también está incluido un listado de los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento para que tú te los vayas memorizando también y puedas ver en qué orden están en tu Biblia y así los puedas encontrar. Por favor, no te olvides de dejar un comentario en el video, no te olvides de ponerle like, no te olvides de compartirlo con alguna persona que quizás nunca ha sido discipulada o quizás no ha tenido la oportunidad de tener un estudio de discipulado. Y nos vemos, y pues estamos la próxima semana con nuestra siguiente lección, que será la oración. Bendiciones y gracias por escuchar.